Muy buenas noches. Ya estamos antes de arrancar el aire, de entrar, ya estamos compartiendo información. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Genial. Recién decíamos en el pase con los chicos cómo se metió de lleno la discusión respecto del hambre en la República Argentina, que existe, que es una realidad, sin dudas, a partir de la cifra de pobreza también y de indigencia que se dio a conocer desde el INDEC, y cómo en todas las campañas, al menos me parece a mí, siempre es como un eje fundamental en donde las propuestas es como el gran, bueno, obviamente, problema a solucionar en un país como el nuestro, que se dice tanto, que produce alimentos para 400 millones de personas, y hay, como dijo Alberto Fernández, también hay 15 en nuestro país que evidentemente no lo podemos solucionar. Es un tema de campaña que después... Por supuesto, es un tema de campaña. Digo, pero hay que pensar en un... Parece que para algunos la pobreza apareció ahora. Está bien, pero en un programa... De todas maneras, Javier, es un tema triste. Es gravísimo. Ahora, ayer, la culpa de quien sea es un tema triste, no importa de quién es la culpa. Es gravísimo lo que se vive en el país. Pero hay muchos que se rasgan las vestiduras ahora. Parece que cuando tuvieron oportunidad de hacer algo, también la pobreza creció. A mí me parece que va a ser más que un tema de campaña, va a ser un tema de agenda también de gobierno, porque los índices son... increíbles, son desesperantes. Todos los días encontramos números como hoy, por ejemplo, la caída de la actividad industrial, cierre de empresas que son muy simbólicas para la Argentina, ¿no? Los alfajores, en fin, ¿no? Ahora Loma Negra parece que va a cerrar. Alpargata, Loma Negra. Una cementera de Loma Negra. Sí, pero digamos... Hay muchos que están haciendo la comparación, ¿no? Y hay una cosa que es gravísima, que ya lo dijimos en el programa anterior que tocamos este tema, que los índices que se conocieron corresponden al primer semestre. El CESO, que es el Centro de Estudios Económicos y Sociales, hace un relevamiento de precios de supermercados semana a semana. Y con eso te hace un aproximado de inflación del mes. A ellos les dio 6.9% de septiembre. Y esa inflación va a ser anunciada por INDEC seguramente la semana que viene. Bien. O sea, el cuadro tiende a ponerse cada vez... Claro. El número es un pobre cada 6 minutos en los últimos 8 meses. Ese es el cálculo en tiempo. Un pobre cada 6 minutos, alguien cae a la pobreza. Hace 8 meses, sin parar. Desde hace 8 meses estamos hablando. Este año... Ojalá, vos preguntabas si esto es un tema de campaña. Ojalá deje, claramente es un tema de campaña. Claro. Ojalá deje de ser un tema de campaña y empiece a ser una cuestión de política de Estado, en la que los partidos puedan acordar, al menos, digamos, algunas cuestiones como básicas para poder terminar con esto. Creo que en algún momento es el debate que como ciudadanos le debemos exigir a los representantes de todos los partidos. Algo que sea como transversal a cualquier tipo de color político, de tiempo, electoral, además también. Es un tema de campaña, pero es triste que sea un tema de campaña fuerte, con la fuerza que tiene hoy en momentos electorales. David Cáceres, gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo ves esta cuestión? Digamos, siempre en los momentos de campaña, de hecho, yo me acuerdo, bueno, Macri también en su momento habló de pobreza cero, ¿no? Y que después terminó siendo como un concepto. Ahora Alberto Fernández presentó un programa, ya tiene puntos un poco más definidos, pero digo, ¿cuánto se puede lograr en Argentina como algo, un acuerdo transversal a cualquier tiempo y a cualquier color político? No, sin duda es un tema de campaña porque es una realidad que podemos ver cotidianamente y una realidad que nos duele profundamente a todos como ciudadanos y como vecinos que lo vemos en cada esquina, a familias enteras revolviendo contenedores de residuos tratando de buscar algo para comer, y sin duda que eso es lo que hay que tratar de cambiar, ¿no? Pero bueno, recién Javier decía sobre si antes no había o si antes hablaba menos. Sin duda, desde que esta gestión de Mauricio Macri ha ampliado enormemente. ¿O se escondía la pobreza? No se escondía, pero eso puede ser discutible, debatible, los porcentajes, quizás las estadísticas por ahí le quitan rostro a la pobreza y a esa marginación, y creo que lo que ha hecho Macri sin duda ha expulsado un montón de argentinos hacia la pobreza, hacia la desocupación, hacia la marginalización, que este modelo neoliberal que ha tenido otros tiempos en la Argentina no tenía otro fin que ¿no? Y otro camino es posible. ¿El fin era este, decís vos, David? Sin duda. Pero no me parece que llegamos a poquito cuando hablamos solo, digamos, es urgente tratar el tema del hambre.
Pero hay que decir también que la cantidad de gente que cayó en la pobreza, hay un montón de gente que tiene trabajo. O sea, hay un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, municipales, trabajadores de la cultura, emprendedores, que hoy tienen trabajo y que no pueden terminar de resolver el tema de parar la olla. Eso también es una realidad. Estamos hablando de un modelo económico, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un modelo económico que genera expulsión permanente. El hambre, evidentemente, como una cuestión urgente, porque es verdad, digamos, alimentarse es una cosa que no puede esperar, pero ¿vos lo ves igual, Nadia, a lo que dice Luz? ¿Pero hay otra cuestión que tiene que ver con un modelo? Sí, tiene que ver con un modelo, efectivamente. Digamos, el hambre es un resultado de una aplicación de políticas que se llevan, por parte de los gobiernos sucesivamente, porque el problema del hambre en Argentina es estructural. Claro. Digamos, ¿no? Y vos empezaste hoy diciendo, somos un país que produce alimento para 400 millones de personas, y la realidad es que también hay que discutir un modelo que es productivo, porque no producimos alimento. Digamos, producimos forraje, producimos commodity, producimos materias primas que están pensadas con la lógica de cuánto sale en la bolsa de Chicago y no en qué le damos de comer a la población. Entonces ese modelo económico después se aplica en políticas que hacen que, por ejemplo, en el periodo de Macri aumentara un 300% la inflación, un 1000% los tarifazos. ¿Y cuánto es la pérdida de poder adquisitivo acumulado? ¿No? Porque lamentablemente cada vez que se habla en campaña de pobreza cero o del plan Argentina sin hambre, se habla únicamente de paliativos y de caridad del Estado. Ahora vamos a ir a eso, porque acá vos los estás poniendo como en igual posición, ¿no? Por ejemplo, al hambre cero de Macri con el Argentina sin hambre. Pobreza cero, perdón, me cuestan... estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Pero hay títulos que usar. En realidad, no es lo mismo. Bueno, por eso. Ahora vamos a ir a eso. Mirá este informe, de esto estamos hablando. Causó mucho revuelo, por supuesto, la cifra del INDEC. ¿Hay cifras que nos espantan y nos preocupan más que otras? Mirá. Luego de conocerse el alto índice de pobreza e indigencia en nuestro país, el hambre en Argentina se convirtió en un tema clave que atraviesa de lleno la campaña de cara al 27 de octubre. Así, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, lanzó esta semana el plan Argentina sin hambre. Bajo el lema "Comer es un derecho, no un privilegio", el programa se basa en 5 ejes fundamentales y Fernández aseguró que lo pondrá en marcha si asume la presidencia el 10 de diciembre. La verdad, tenemos que tener vergüenza. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza. Pero las opiniones y discusiones cruzadas en torno a la pobreza, la indigencia, el hambre y la falta de trabajo fueron cobrando fuerza y se encendieron con declaraciones polémicas. De aquellas primeras palabras al respecto del candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. Yo no creo que en la Argentina haya una hambruna parecida al de un país africano. Hay sectores que pueden tener problemas, hay que ayudar. Pero repasemos varias cosas. No es Haití, no es el África. ¿Pero hay hambre en la Argentina? No, puede haber algunos sectores que tengan dificultades. Hasta las últimas y polémicas declaraciones de Axel Kicillof. Me lo contaba un cura, ¿no? De ahí, del barrio. Hablo del barrio Carlos Gardel, ¿no? Me lo contaba que, bueno, que ahora hay gente que se dedica a vender drogas porque se quedó sin laburo. Pobreza y hambre, un flagelo que atraviesa de lleno a la Argentina desde hace un tiempo. Una realidad inocultable que más de un candidato usó y usa como foco y objetivo principal en los discursos y propuestas de campaña. Pero, ¿cuáles son las acciones posibles y concretas que se pueden llevar adelante con efectivo resultado en un año 2020 que todos prevén como de más ajuste? Hoy, en el ventilador, pobreza, estadísticas y propuestas. Bueno, en el medio de todo esto y en el análisis de estos índices de pobreza, Axel Kicillof también, nos estábamos olvidando, ahí se vio en el informe, tuvo una frase que muchos consideraron desafortunada, otros estuvieron de acuerdo, también hay que decirlo, hay gente que son de esas frases que algunos consideran que son políticamente incorrectas. No se puede justificar, me parece a mí, lo que es formar parte de ejércitos narcos o justificar el robo. En ningún momento lo justificó. Bueno, lo cortaron. A ver, él lo que dijo fue... Lo cortaron. Me dijo... Lo vimos recién en el Se lo dijeron los curas del conurbano.
Está bien, lo que dijo fue, hay gente que cayó en la pobreza y me cuentan algunos curas del conurbano que eligieron... por favor. Mira, acá Lalo, el año pasado, cuando hablamos una vez de delitos, me acuerdo patente que Mariano, vos dijiste que al también haber desocupación, se aumentaba el delito. Y llamó una persona, un televidente, y comentó que él, por más que se había quedado sin trabajo, no salía a robar. Es un delito robar, es un delito, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es no, o sea, justificarlo. No es una justificación, pero creo que es innegable que cuando hay mayor pobreza, cuando hay mayor desocupación, crecen los índices delictivos, y eso no es estigmatizar a las personas, ni mucho menos. Esto es una realidad. Y todos estamos de acuerdo que la única solución es la educación, es la generar las mismas posibilidades para todos. O sea, no hay que ser, creo que es una manifestación. A ver, de es eso, simple, ¿no? es simple, también es simple. Más allá de que no saquemos de contexto como lo hacen en Buenos Aires. Viste, no hagamos lo mismo, porque si repetimos lo mismo, bajamos la calidad de televisión que hacemos. Yo no creo que todos los pobres anden del tema de la droga, te lo puedo asegurar. Por favor, no lo repitamos porque estamos hablando de otra cosa. El tipo estaba hablando, contando qué es lo que había sucedido, que le habían contado a él. Bueno. No estaba haciendo apología de nada, entonces... No era una justificación. Nada, no estaba justificando nada, estaba contando lo que un tipo le había contado. Eso, recortado, sale esto lo que nosotros ponemos acá. Entonces no repitamos la mala televisión. Nosotros hacemos otra televisión. Número uno, pará. Número uno. Por para la televisión, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Eso es una cosa, nadie está diciendo nada. No estoy justificando. Simplemente ustedes están tomando ese contexto que es errado. Y la otra, por favor, lo sabemos perfectamente. Bueno, evidentemente sí, porque si te lo estoy contando y vos no lo entendés, sí. Así sucedió. No es una verdad. Uno dice, pero que no hay verdades. No hay verdades y mentiras. Por eso digo que fue esa frase. Pero que no hay verdades y mentiras. Esto es de una manera, no hay dos maneras. No, pero es cierto. Si no, en la frase de es perverso, no hay dos maneras. Es perverso justificarlo. Él no dijo que nadie está si él está de acuerdo con que sea así o no sea así. Él dice que eso es lo que le contaron y al contrario, el sentido era otro. Es tremendo. El sentido era otro. Son tremendos. Cuando él cuenta, y no es una cuestión de opinión, es cuestión de remitirse como comunicadores que somos, y estoy de acuerdo, y tenemos una cierta responsabilidad. Se pone en una posición como buscar la entrevista estamos hablando buscar la entrevista de la droga, pero ver si está recortada o ver si realmente dijo eso. Entonces, cuando yo fui a la entrevista original, decía, efectivamente, a mí me dice un cura villero que trabaja todos los días en un barrio muy complicado, que la gente que se queda sin laburo y no encuentra changas... Gente, salió, no sé si vieron el informe ustedes, pero salió en el aire recién así, tal cual lo que estás contando. Por eso no hay que ser hipócritas. Vemos todos los días los problemas, todos los días los problemas que hay en los barrios. Para redondear, el sentido de lo que decía Axel era precisamente... Trabajemos en contra de la desocupación, trabajemos en contra del hambre, porque hay que ponerse en el lugar de un padre que llega, los pibes se le largan a llorar de hambre y no tiene para darle de comer. Y el tipo es súper de 10, es un tipo 10 puntos. Pero entonces, ¿qué haces? Y te dan ganas de romper todo. ¿Me entendés? No. Si vos toda la vida te rompiste el lomo laburando y de repente no encontrás que le hizo la entrevista, no le dijo nada porque dijo, yo soy de Rosario y esto pasa así. Y esto pasa en Rosario y es Novarecio. Entonces, ¿qué era lo que decía Axel? En todo el país trabajemos por crear trabajo, trabajemos para... Obviamente, a ver, perdón, Mariano. Quería comentar que hoy por un trabajo de coaching que estoy haciendo fuimos a un merendero y una gente muy humilde que nos contó todo lo que ha pasado, las cosas horribles que están viviendo, y ella, ¿qué es lo que hizo estas hermanas y esta pareja? Abrieron un merendero, ¿entendés? Y están tratando de menos van viendo cómo la manejan. Por eso te digo, a mí me parece, por eso no hay que generalizar y decir eso en la tele y no hablar de la que puso el merendero. Los chicos que no tienen ninguna alternativa salen de la escuela, si van a la escuela, y la única opción laboral que tienen es ser soldadito. O eso es mentira, digamos. Pero claro, no seamos hipócritas. No van a buscarlos a la escuela del centro. A ver, vos que fuiste hoy un merendero, vos te crees que hoy fuiste un merendero, vos te crees que hay más merenderos. Bueno, la primera, por eso. Hoy que fuiste, que es la primera vez que fuiste un merendero. No fui por primera vez un merendero, te lo estoy diciendo. Hablame bien y no me faltes el respeto. Otra vez a un merendero. ¿Vos crees que hay más merenderos que gente que vende droga?
No sé, pero yo digo que no es la única opción ni la única salida y que un político diga abiertamente así en la tele, a mí no me parece bien. ¿Puedo tener mi opinión? Pero se entiende, gente, se entienden todas las posturas que estamos planteando. El problema es que las drogas es una opción, en tanto el Estado, digamos, es cómplice del crimen organizado, digamos. Entonces, termina siendo una opción porque el Estado, que es el que genera la pobreza, también está involucrado, digamos, en ese tipo de criminalidad. Ni la pobreza es delincuencia, ni la pobreza es drogadicción, digamos, porque también hay que ahí poner un tema, digamos, que es fundamental hacer diferencias. Y acá, si hay responsables, y lo voy a decir en estos términos, si hay gente que roba y que genera la pobreza, es el Fondo Monetario Internacional, son los especuladores financieros, son los bancos, que son los responsables directos, digamos, de que nosotros tengamos los índices de pobreza que tenemos. Porque acá no hay una realidad que es que falta plata, que no hay solución, que en Argentina no se puede salir adelante. La realidad es que todo eso existe, pero se lo están fugando, digamos. Se lo fuga la fuga de capitales, se lo lleva el Fondo Monetario Internacional. Entonces, mientras nosotros sigamos sumidos a organismos internacionales, mientras nosotros sigamos sumidos a la lógica de la ganancia, la pobreza va a seguir existiendo. Entonces, lo que hay que revertir es justamente eso. Por eso es un problema de modelo. Es como uno de esos temas. Ayer nosotros tuvimos un programa, donde hablábamos del consumo, ¿no? Y de las pastillas. Y hay temas en donde la realidad es tan inocultable, digamos, pero a la vez abordarlos es difícil porque no entendés hasta dónde lo que estás diciendo es difusión o propaganda o hasta incluso pareciera estar de acuerdo con eso, ¿no? Hablar de ese tema, que es una realidad, pareciera como si lo estás avalando. No lo que pasa es que para hacer cualquier, política efectiva hay que hacer un buen diagnóstico. Y si Kicillof dijo lo que un cura villero vio, yo he hablado con curas villeros de acá y ocurre lo mismo. Es decir, ha habido, yo tengo el caso de un cura que nos contaba que una banda le quemó una escuela que habían hecho. Esto lo publicamos en su momento nosotros. Digo, me parece que para hacer un buen diagnóstico hay que hacer una buena observación de campo. Claro. Entonces decirlo, esto no quiere decir que todos los pobres van a ir. Ahora, es lo como dijo Luz respecto a la palabra soldadito. Javier sabe muy bien. La causa judicial aparece. Digamos, cualquiera sabe que el negocio se vale de los soldaditos cuya cantera es la pobreza. Soldadito, digámoslo, para que esté del otro lado. Narcomenudeo. Pero no nos olvidemos, combatamos fuerte al narcotráfico que realmente está haciendo pedazos a nuestros gurises. Pero no nos olvidemos que también la exacerbación de la pobreza le facilita el negocio a estos malandras. Bueno, pero el Estado está cuando nos desentendemos de esa gente, cuando nos da lo mismo, si hay un sueldo que te permita trabajar y llegar bien a fin de mes, cuando nos desentendemos de que falte la changa, cuando nos desentendemos de que falte la obra que tiene el trabajador no calificado, después no nos asustemos que empieza a crecer la violencia. Mariano, y empieza a ver que creo también que también está bien hablar de esto. Pero y si hay un candidato que habla de esto, si no te gusta es porque básicamente sos anti ese candidato, no por otra cosa. Estás simplemente en la simpleza de un antiperonismo. Entonces, si lo decís vos, no vale. Si lo dice Riani, está bien. Si lo dice Kicillof, está mal. Porque ocultó la pobreza, porque echó a perder el tema del INDEC. Por eso, no es muy criterioso el hombre con esos temas puntuales. Entonces, hablamos de Rosario. Rosario, ¿cuándo fue que creció con el tema de la droga? ¿Qué? ¿Con el socialismo? Hace 10 años atrás. ¿Con el socialismo? Hace 12 años. Con el que sea. Ese problema de Rosario no es lo mismo de Paraná. Y bueno, no es lo mismo de Formosa. Eso, como no tiene nada que ver. El conurbano de Buenos Aires. De acá, en Rosario y Santa Fe, las estructuras narcos llegaron al poder. Jefes de policía, legisladores, los monos. En Rosario. En Rosario. Estamos en Rosario. Por eso te digo, eso ocurre en todo el país. No es tan así, me parece. No es tan lineal, me parece. David, ¿lo ves como un tema que instaló sin quererlo tal vez Axel Kicillof un tema trascendental? ¿Tenemos un poco de hipocresía en ese tema o no? Y sí, en cierto sentido sí, porque estamos hablando de Kicillof cuando en nuestra realidad en la ciudad de Paraná tenemos un intendente sentado en el banquillo de los acusados, y si fue una solución para gente que realmente no tenía necesidad, imagínense si alguien que no tiene la oportunidad o la posibilidad de acceder a un trabajo, de acceder a alimentarse diariamente, porque lo que estamos hablando es de eso, de pobreza, de hambre. Y bueno, aquí el Estado fue cómplice, y en eso coincido con Nadia, de que en Paraná el Estado fue cómplice de que estas bandas proliferen y que tengan de rehenes en muchos barrios de la ciudad de Paraná a chicos que no tienen otra posibilidad
para ellos y para sus familias que involucrarse en este tipo de actividades, ¿no? Es fuerte también que lo digas así, David, ¿no? Porque, digamos, en algún momento estás diciendo que pasa en la ciudad de Paraná y que tuvo el aval del Estado municipal. Estamos ante la causa más grande que ha habido en la provincia de No, pero a Barisco está bien, pero hablo a Sergio Barisco. Pero digo... ¿De eso se lo acusa en la Justicia Federal? Sí, de financiar una organización delictiva. Está bien, pero ¿cómo que podemos había saber, llegado a la municipalidad? ¿Cómo podemos saber en los índices, por ejemplo, que entrega el INDEC, por ejemplo, cuánto de ese aumento de la pobreza tiene que ver, o por ejemplo, en los índices, por ejemplo, de la inseguridad, cuánto tiene que ver gente que empezó a delinquir porque no tenía... Es un poco complicado, ¿no? Entender cómo se hace esa estadística. Claro, estamos hablando de dos... A ver, vamos a una diferencia, de dos niveles. Acá tiraban droga por aviones y estamos hablando de soldaditos que no tienen otra posibilidad ante la vida, digamos. Es otra cosa, digamos. Es un grupo narco súper organizado, súper famoso y chicos que sufren... Pero hay una relación, ¿no? Digo. Sí, pero no es lo mismo. No podemos juntar las dos cosas, me parece a mí, digamos. Sí, no, se juntan en el sentido que esa banda utiliza esta gente que no tiene posibilidades. Son extremos, digamos, ¿no? De lo mismo. Del mismo por ahí problema. También es importante. Sí. Nadia, perdón. No, me estabas por... Sí, Mariano. No. Ah, perdón. No, estamos todos de acuerdo. Dale, por ahí, sí. Estamos todos re... A ver, espere. La palabra. Este programa no es así, nos pisamos todos porque todos queremos hablar. Se supone que se tienen que pisar, si no... Muy educado. Claro, lo que dijo Alejandro Avero es lo que muestra lo que dijo Kicillof y cómo le contestó Vidal. Kicillof dijo... En los barrios hay pobreza y muchos chicos acuden a eso ante la imposibilidad de... Eso no quiere decir que todos los chicos, número uno. Y segundo, Vidal lo que dijo es hablar de otro extremo de ese crimen organizado, que son los ricos que manejan. Acá hubo un debate en la provincia de Entre Ríos, que es el tema del narcomenudeo, y que creo que dejó claro que digamos, las distintas etapas y la trazabilidad de la droga y cómo se vale de la pobreza. Yo insisto, creo que la cantera para valerse de los soldaditos es la pobreza. Pero hay que ir a la unidad penal número 1 y ver quiénes son los que están presos. Yo creo que la cantera igual son las instituciones del Estado, digamos. ¿Cómo, Nadia? Que la cantera del narcomenudeo, la cantera del narcotráfico son las instituciones del Estado, digamos. Sin policías cómplices, sin jueces cómplices, sin la casta política, digamos, cómplice, no hay narcotráfico. En eso, Javi? No, yo que me interesaría ver como el gobernador Kicillof, porque seguramente va a ganar, cómo va a hacer lo que en 12 años no pudo Scioli y la otra gente del peronismo del conurbano, que creció exponencialmente el tema de la droga, las bandas, el triple crimen, todos esos problemas que había ahí en Buenos Aires, policías, todos vinculados con la corrupción. A ver cómo se anima, cómo puede, cómo hace este hombre que nunca tuvo nada que ver con la política, parece ser. De todas maneras, también es importante, digamos, en relación al informe más global, ¿no? Poner en discusión, porque nosotros estamos hablando de lo que dijo Kicillof y de lo que pasa a nivel nacional, pero tenemos en nuestra provincia la ciudad más pobre, digamos, de toda la Argentina, que es Concordia, una ciudad en donde la violencia crece, digamos, todos los días, la violencia institucional también. Tenemos en el día de hoy una situación de violencia institucional en Gualeguaychú, en donde la policía mató a un pibe joven, digamos, en una situación que, bueno, que esperemos llegue a esclarecerse y haya justicia. Pero además tenemos, digamos, esa pobreza en Concordia, por ejemplo, con recientemente 10 despedidos de la multinacional Eger, una multinacional maderera que está haciendo plata en pala, digamos, y sin embargo... Evidentemente el narcotráfico se va a nutrir siempre, sobre todo de los más chicos, como dice Luz también, de niños, no nos olvidemos de esa parte. Y guarda que está bajando la edad de inicio de consumo. La edad de inicio de consumo. Los gurisitos son cada vez más chiquitos metidos dentro. ¿Según las estadísticas, Mariano? No, según lo que cuenta la gente que en los territorios está... también. Pero el problema es que el consumo... El que arma una escuelita de fútbol, el que arma un tallercito de música, un tallercito de plástica en un barrio, que puede ser como un merendero, que es como dijo ayer Alberto Fernández el lunes, los más pobres son los más sensibles frente a algunas cuestiones. Esos a veces son apretados por los dealers para que no les den, para que no se los distraigan a los gurises. Los gurises se aburran y caigan más fácil. Es una contradicción todo. Bien dice son cada vez más chicos. Macri, por supuesto, ahora quiere recomponer lo que no hizo, lo va a hacer ahora supuestamente, él dice eso. Y viéndolo, escuchándolo a Alberto Fernández ayer, por ejemplo, con el gobernador de Formosa, que hace 30 años gobernador,
y una de las provincias más pobres de la Argentina es Formosa. Y ahí lo tenía Infran. Y hablaba de la pobreza, hay que salir adelante. Y lo tenía uno de los grandes generadores de la pobreza. A Infran. Claro, yo digo, ¿cómo el tema de la renovación? ¿Cómo salió adelante con esa gente? Está bien. Hablando de Alberto Fernández, en el marco de todas estas cifras presentó el lunes en una gran reunión al aire libre, conferencia con empresarios, con dirigentes y demás, el plan Argentina sin hambre. Recién, antes de irnos al informe, Mariano, vos querías decir algo, porque Nadia dice, estamos ante un mismo nivel de anuncio entre pobreza cero en el 2015, el anuncio de Macri, y Argentina sin hambre, el anuncio previo a las elecciones de Alberto Fernández. ¿Qué tiene de diferente y qué tiene de igual? Me parece que pobreza cero, digamos, no es lo mismo hambre que pobreza. Primero, el hambre, como dijo Daniel Arroyo, como dijo Alberto Fernández, no te deja pensar en otra cosa. La gente que ha pasado hambre en serio te dice, mirá, cuando yo no comía no podía pensar en otra cosa. Yo estaba viendo cómo hacía para comer y viendo a ver si me podía garantizar por lo menos una comida más. Vos decís que lo que va a atacar es entonces la lo que cuestión están más diciendo urgente, es, digamos, que es la del hambre. hoy estamos es lo que hizo la provincia, abrir el sábado que los tenemos merenderos. pibes que están con hambre Ya, y esos ahora. pibes, es como decía el peronismo en algún momento, vos no podés pedirle que estudie a un gurí que tiene hambre, que no comió hace 2 días. Sí. Entonces, lo que están hablando es, no podemos darnos el lujo de perder otra generación más. Entonces, esto es un problema muy, muy fuerte. Sí se puede, y hay una estrategia, y hay todo un recorrido, y en contra de lo que diga la izquierda, históricamente sí se bajó de un 60% de pobreza a 20 y pico % de pobreza. Y sí se estuvo cerca de lo que era el hambre cero, lo dijo Juan Carr en 2014. Hubo reconocimientos de la FAO a Argentina en 2015 por ese tema. Sí, cuando Alemania tenía, Argentina tenía los niveles de Alemania. A ver, las organizaciones internacionales como la FAO tocan no solamente los informes oficiales del país, sino también lo que se llaman informes sombra de las ONG que trabajan en esos temas y que informan. Porque si no, ya denunciaron en ese momento el nivel de calidad alimentaria. Para ver, el problema central, digamos, o sea, el problema de columna vertebral que tiene el plan de Fernández de hambre cero, digamos, tiene que ver con una lógica, con Argentina sin hambre, perdón, con una lógica, ¿no?, que intenta, digamos, Alberto Fernández aplicar para su futuro gobierno, según él, que tiene que ver con el pacto social, digamos. Nosotros lo venimos denunciando porque es imposible lograr una Argentina sin hambre cuando el que te da la caridad son las corporaciones del agronegocio. Digamos, así Syngenta dijo en ese plan que va a donar el 1% de su producción. Una de las productoras más importantes de alimentos. Una de las productoras más importantes de granos. Digamos, de granos, porque yo pongo el eje, digamos, en esto, ¿no? Porque nosotros estamos en una provincia que es productora, digamos, que es una provincia que produce materia prima, una provincia que produce ganadería, y es una provincia que tiene está en este momento atravesado por una discusión social, ambiental y productiva muy grande. Pero digamos, ¿qué pasó ahí con el gerente de Syngenta? Porque no dijo, actualmente nosotros estamos... Ya lo estaban haciendo eso. Claro, ¿cuál es la diferencia entonces? Que lo van a seguir haciendo. No, van a donar el 1% de la producción de ellos, ¿no? Que son fundamentalmente granos transgénicos, que son fundamentalmente soja, maíz y transgénicos, que no son alimentos, digamos, que se genera, digamos, también hay una discusión, y esta discusión ya la vivimos, por ejemplo, en el 2001, cuando se aplicó en ese momento un plan nacional de leche de soja, que era una leche también transgénica, que era una leche que no es nutricionalmente favorable para la población y que sin embargo se la dio de manera masiva. La llegada Entonces, de eso la discusión es más global, digamos, o sea, no se puede solamente sumirnos a los intereses de las corporaciones. Nadie más allá de admitir que, digamos, igual... En eso yo también lo he escuchado hablar a Alberto Fernández decir que uno de los grandes problemas que la inflación que producen los pobres y que, como decía Luz, también muchos asalariados están por debajo de la línea de pobreza por la devaluación de nuestra moneda y por la suba de los alimentos, tiene que ver que uno de los factores que incide ampliamente es la monopolización de la producción de los alimentos y habla claramente de atacar ese sistema donde las grandes corporaciones monopolizan la producción. Bueno, de hecho se habla mucho de la ley de góndolas también. Digamos que también es una manifestación de Alberto de decir de que por allí también se va a ir y es muy fácil cuando se intenta comparar entre los dos modelos.
porque ya sabemos lo que hicieron unos y lo que hicieron otros. Hambre, Macri solo produjo hambre cuando nosotros mandábamos satélites a la Luna para telecomunicaciones, cuando invertíamos en desarrollo. ¿Qué es lo que se viene en el futuro? La inversión en desarrollo. Es cierto que lo de Syngenta fue fuerte. Digamos, un anuncio, implica una alianza que habrá que pilotear de algún modo, porque ese anuncio de acá está el empresario que va a donar el 1% de su producción y demás, bueno, habrá que ver qué surge de eso. De todas maneras, y rescatando lo que dice David, a mí me parece de interesante esto de que anuncia Daniel Arroyo junto con Alberto Fernández, esta posibilidad de generar la posibilidad de que las pymes y los emprendedores empiecen a tener algún rol en el mercado de los alimentos. Digamos, de algún modo poniendo algunas otras reglas respecto de los precios de los alimentos y permitiendo el ingreso de sectores que hoy no están en la góndola de ningún modo, que no están pudiendo meter su producción. Que se dé una política respecto de eso es generar más microempresarios, más pymes, más generación de empleo y más competitividad. Pero eso no se va a dar en el marco de que hay que ya lo dijeron ellos, que van a proceder a un congelamiento de 180 días de precios, pero también de salarios. Entonces no se va a generar nunca, digamos, la situación. No es así. Lo dijeron así, sus propias medidas económicas. ¿Cómo es, Mariano? Lo que dijo Alberto Fernández, lo que viene diciendo primero es darle los medicamentos gratis a los jubilados, generar un aumento que recupere gran parte de lo que perdieron de 2015 a hoy. Él habló puntualmente de un 20%. Eso está dentro del programa Argentina sin hambre, todo esto que Eso era lo que venía planteando cuando nadie planteaba que venía a hacer el ajuste. Digo porque tiene y una recomposición de los salarios de los trabajadores, que eso vos podés hacerlo de varias maneras. Una es desdolarizando tarifas, que permite que en el bolsillo del trabajador haya mucho más plata, y también el trabajador estatal recibir un aumento, porque fue el más castigado de 2015 a hoy con el tema de los aumentos. Con respecto a lo de Syngenta, lo tiró como un ejemplo. Antes de hablar de esto y de presentar de motu propio y en una publicación que hizo en un medio de comunicación económico, ese hombre de Syngenta dijo: podríamos donar el 1% de nuestra producción y resolvemos el tema. No es que se sentó Syngenta y le dijo: che, yo te voy a dar 1%. Primero. Mariano, por otro lado, segundo, para tener una idea de algunas cuestiones. ¿Ustedes se acuerdan que cuando se hizo la devaluación en 2015, 2016, el precio del aceite pegó un salto mucho más que el dólar? Cuando se sacan las retenciones y se dolariza, era obvio que todos los alimentos pegaron un salto. Pero el aceite aumentó mucho más. ¿Por qué? Porque había un fideicomiso que se cobraba el 1% de cada litro de aceite envasado que se exportara. O sea, no el a granel, sino que vos mandabas el bidón de 5 litros, la botella de 1,5 litros para un supermercado de Europa. Eso aportaba un 1% que después se redistribuía y bajaba el precio del aceite en Argentina. Que no están claras, de consumo interno. Que no son iguales para todos. Que van a estar especificadas las tarifas, como bien marca Mariano, pero las van a aumentar en pesos igualmente. Combustibles están esperando para aumentarlo, las tarifas están congeladas, pero van a tener que aumentar. O sea, en 180 días va a haber un retoque. Está bien, pero entonces no podemos adelantarnos, me incluyo, ¿no? Digo, yo no lo hago. Pero además es muy importante lo que dijo Luz, y que planteó directamente Alberto Fernández. Es triste, desconcentrar y desmonopolizar. ¿Está planteado en Argentina? No, pero lo que dice no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Por eso, las tarifas no van a aumentar con Alberto Fernández. No, y la tarifa aumentaron. Si no se estatiza todo el sistema, o sea, si no hay una estatización real, lo viste de realidad distinta. No, de hecho el Fondo Monetario fue clarísimo, digamos. Y Fernández tiene que avanzar con reformas estructurales a fondo que Macrismo todavía no ha llegado a complementarlas. Y Fernando las va a hacer porque ya se reunió con la Unión Industrial, ya se reunió con los sectores de las corporaciones, porque cada vez que hace un anuncio dice que va a hacer un consejo. Él ha dicho que no, no, dijo que sí, dijo que va a cumplir todos los requisitos que el Fondo Monetario lo rechazó la reforma laboral, por ejemplo. Dijo que la reforma laboral la tenían que trabajar cada sector, y para eso se reunió con la Unión Industrial, y para eso está impulsando la reunificación de la CTA y la CGT. ¿No ves que él haya rechazado de plano, por ejemplo, lo que propone el FMI? Pero ¿cuál es el problema? Lo dijo ayer la nueva presidenta, la titular del Fondo Monetario. Vamos a ayudar con el corazón, todas esas cosas muy lindas, pero hay que hacer un sacrificio. Y la reforma laboral y
y la parte de las cajas de jubilaciones se va a tener que hacer. Pero eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. Pero, hay un problema. Sea, Argentina le debe al Fondo Monetario. ¿Vos querés estirar los tiempos de pago? Bueno, muy bien, yo te pido esto. Si no, listo, no sé cómo seguirá. Bueno, en el año 2003 hubo un presidente. Perdón, Javi, vamos a los mensajes de ustedes, que hay muchísimos, así podemos ir incorporando sus opiniones. Nos escribe Alberto de Barrio Padre Colbe y dice: hay gente comiendo de la basura. Esto es Argentina, es Entre Ríos, es Paraná. Es lamentable que nos esté pasando esto y que haya poca empatía de algunos ciudadanos. Hola, buenas noches. Tengo 32 años de servicio en la municipalidad. Siempre lo hice en el área de limpieza y nunca dio resultado el tema de los contenedores. No sé si van a hablar de ese gran tema que es cómo está hoy la ciudad. Es una pena que tengamos que bancarnos la ineficiencia en un servicio básico como es la recolección de residuos. Hola, buenas noches. A los pobres, creo yo, los hacen los políticos y cuanto más ricos y más corruptos, peor. Creo que si se bajarían los sueldos, si pensaran más en el otro y menos en ellos, esto sería otro cantar, nos dice Francisco. Buenas noches. Negar que hay pobreza, negar que no solamente los que viven en los barrios más humildes hoy se le está complicando para llenar la heladera, es de necios. Hoy hasta los docentes estamos complicados, trabajamos mañana, tarde y en algunos casos noche. Ya no sabemos qué vender, qué el librito, qué la pascualina, qué los fideos. De alguna manera tenemos que hacer un peso más y una moneda más para darle de comer a los nuestros y pagar los impuestos y los servicios, dice María Rosa. Hola, buenas noches. Creo que no hay que entrar en lo que dijo uno, en lo que le respondió el otro. Hay que sentarse, focalizar el problema, el diagnóstico lo tenemos y entre todos tratar de mejorar esto, dice Walter de San Benito. Hola, buenas noches. Hay que decir que los señores cortarrutas, los que tienen mucha riqueza, también cometen delitos. Pasa que cuando tenés plata, eso se oculta y listo. Siempre poniendo el foco en los que menos tienen, siempre diciendo que todos son malos, que son drogadictos o que son ladrones, nos dice Hugo. Hola, buenas noches. ¿De qué habla Axel Kicillof? Yo viví siempre en la pobreza y jamás se me ocurriría vender droga para arruinar mi vida y la de los demás. Por favor, no digan esas cosas y no generalicen y no repitan lo que un político mal hablado dijo, dice Isabel. Hola, buenas noches. La única verdad en este caso no es la realidad, como decía el general, sino la heladera. Está vacía. Los otros días fui al supermercado y me pasó en los lácteos lo que contó Mariano. Me reí, pero creo que por no llorar, nos dice Matías. Porque anda un meme, gente, dando vuelta, que es Mariano, haciendo... Es muy bueno. Haciendo la cara. Sí, haciendo el acting de lo que está diciendo la televidente en este momento, que fue la sorpresa que uno se toma cuando llega a la góndola. A la heladera de los... A la góndola, a la heladera de los lácteos. Un poema, ¿no? un Es como que poema. recibe una trompada, ¿viste? Es como, claro, pero es verdad. Igual, gracias a todos por los mensajes, ya vamos a leer más. ¿Hay como números de la pobreza que nos espantan más que otros? Porque, digamos, en Argentina igual venimos de un 20% para arriba desde hace bastante tiempo. No sé cuándo fue la última vez que habremos tenido un 5% de pobreza. Tendríamos que remontarnos. Alfonsín empezó con antes del 800.000 73. cajas. Antes de la dictadura, digamos. Antes de la dictadura, Bueno, seguro. Alfonsín empezó con el Programa Alimentario Nacional con 800.000 cajas para distribuir. 800.000 pobres. Está bien, pero digo, hoy como sociedad, ¿vos ves que nos preocupa más un número que otro? La verdad es que, para ser 100% sincera, no lo sé. Porque estamos en campaña. Claro. Y cuando estamos en campaña pasa esto que pasa. Ni bueno ni malo, pasa esto que pasa. Entonces habría que ver, después que pasen las elecciones, cuánto se ocupan los políticos, por un lado, obviamente los que ganen en lo que tengan que hacer, los que sean oposición, hasta dónde van a apoyar en el Parlamento medidas respecto de esto. Sí. Y creo que el gran desafío también es cuántos de nosotros en estos espacios vamos a seguir hablando de esto. Claro. Y vamos a empezar a pensar o seguir pensando de qué manera lo podemos resolver. Creo que va a ser un desafío. La clave para vos va a estar en lo que pase después de después de la asunción, digamos, de un nuevo gobierno. No hablando de este contexto, en todos los contextos, ¿no? Y las elecciones generales. Me parece. David, ojalá sigamos hablando del tema, ¿no? Claramente. ¿Vos crees que se va a seguir hablando del tema?
Sin dudas, pero bueno, yo quiero volver a lo mismo y remarcar de que estos dos modelos ya son comprobables de lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro. Bien lo decía Mariano, cuando el peronismo tomó la rienda del país en el 2003 teníamos casi un 60% de pobres y entregamos un gobierno con un 20 y pico % de pobres, 3 puntos más, 3 puntos menos, según como le guste más a Javier. Según como le guste más a Javier. La UCA jamás dijo eso. Mariano, jamás dijo eso la UCA. Mariano, ahora vamos con el dato de la UCA. Pero es indefectiblemente que se trabajó y se avanzó mucho en eso y que faltaba, sin duda que faltaba, pero íbamos hacia un país que tuviera una impronta de un país industrializado, que invertía mucho en lo que es innovación, que es lo que se viene en materia de trabajo. Sí. Entonces, y todo eso se ha echado para atrás y se ha echado por la borda por un modelo, como bien decía nadie, como decían muchos aquí, que no le interesa desarrollarse, no le interesa innovar, porque simplemente quieren de nosotros lo que toda la vida hicimos, que es generar materias primas en las que no le demos valor agregado, y eso sin duda que ese tipo de modelo expulsa a millones de argentinos al desempleo y a la pobreza. Claro. Quiero decir algo. Quiero traer a colación aquella frase de María Eugenia Vidal cuando dice que los pobres no van a la universidad. Me parece que tiene que ver con una dirigente política que en definitiva presume qué puede hacer respecto de la población que es pobre y qué no sirve porque no le va a alcanzar nunca. Digamos, es como ponerse una meta tan corta respecto de lo que va a hacer, que bueno, que es lo que hizo. Claro. Ampliar la cantidad de planes sociales, planificar para la población pobre una vida digna, no está en el escenario. Y esa expresión, los pobres no van a la universidad, es claramente develadora de eso, digamos, de que el pobre tendrá su mérito, el pobre hará su carrera para poder lucirse y progresar, pero desde el Estado proponer políticas para que la situación cambie. No, según Bullrich se hacen banda de cumbia. Alberto Fernández dijo que había recibido un país en ceniza, que el incendio lo había apagado Duhalde, pero la situación de Argentina en el 2003 era desesperante, precisamente con problemas parecidos a estos. Y en ese momento le preguntaron a Néstor Kirchner acerca de qué va a hacer con el tema de la pobreza. Sí. Va a reforzar los planes sociales y dice, muchachos, la pobreza se resuelve con políticas económicas, no asistenciales. Argentina contra el hambre apunta a una situación de emergencia tremenda, pero están apuntando también a la creación de trabajo. O sea, no es una cuestión de decir, bueno, tengamos pobres que estén mejor todo el resto de la vida, y en eso coincido con... Una sola cosa más. Y si no, si les parece que no, si no le creen a Axel Kicillof, más allá de que ninguno de los que estamos acá lo pueden votar, qué sé yo, si no creen, vótenlo a Macri. Ahora, en 18 días, todos tenemos la posibilidad, vótenlo. Alberto Fernández. ¿Por qué hay que votarlo a Macri? Vótenlo a Macri, si no le creen, si no les parece, si es en vez del 26% del 30%, según el INDEC, votalo a Macri de nuevo. Votalo a Macri. Al macrismo. No hay ningún problema. Esto es la democracia y lo maravilloso que tenés una oportunidad en 18 días. Votalo nuevamente a Macri y listo. ¿Pero por qué? Vos votalo al kirchnerismo si querés. Ya te fue bien con 12 años. Así no fue. A ver, te estoy dando la oportunidad. No te estoy diciendo nada. Ale, te dice Javi, ¿por qué a Macri? ¿Por qué la solución es Macri? ¿Por qué la opción es Macri? Porque hay dos opciones. Acá hay dos modelos. Hay dos modelos claros, dos opciones. No hay dos opciones. Hay otras opciones. A ustedes les conviene hacer dos modelos. De hecho, hay modelos que se adaptan al Fondo Monetario Internacional y estamos los que no. Perdón. La grieta es esa. Lo voy a ampliar un poquito más. Polarizado. Hay dos modelos con posibilidad de ganar esta elección. Claro. Sí, ahí lamentablemente tenés uno o tenés el otro. Sí. Bueno, en esa discusión queda, digamos, un tema que queda relegado siempre y que es fundamental, digamos, y no me quiero hacer autobombo, pero que es el Congreso, digamos, de la Nación, ¿no? ¿Quiénes van a ser los legisladores? Siempre queda relegado esa discusión. Absolutamente. ¿No? En discutir solamente la cuestión ejecutiva. Es cierto, que es en definitiva que nos terminan representando claramente. Gente, vamos a hablar después de la pausa de algunas de esas consultas que ustedes nos hicieron en los mensajes que leímos recién, que tienen que ver con la cuestión de la ciudad de Paraná y los reclamos que están haciendo muchísimos vecinos cada día que pasa, cada vez más, respecto de cuestiones de gestión que no se solucionan y por las cuales no obtienen ningún tipo de respuesta. Estamos en un medio de una larga transición. De eso hablamos en breve.
Bueno, gente, tenemos que hablar de lo que está pasando en la ciudad de Paraná. Los mensajes dan cuenta de eso. Todo el tiempo estamos recibiendo, no solo en este programa, el 11 a lo largo de toda su programación, en la página incluso, reclamos de todos nosotros, de los vecinos. Y hablamos ya de cuestiones que tienen que ver con los clásicos baches, lamentablemente, en la ciudad de Paraná. También ya con los cortes de agua reiterados. Recolección de residuos, recién uno de los mensajes de los televidentes nos hablaba de eso, deficiente, que incluso autoridades de la propia municipalidad salieron a reconocer que sí, que está siendo eficiente. Nosotros queremos saber cuánto de todo esto tiene que ver con una transición de más de 6 meses o si se trata simplemente, una transición que puede, esa es la pregunta en realidad, lo tengo que hacer en forma de pregunta, ¿puede una transición tan larga desorganizar una gestión en funcionamiento? Bueno, mira el informe, ahora lo debatimos. Los meses avanzan desde las elecciones en Paraná que dejaron establecido a un nuevo intendente electo, pero aún faltan otros meses para la toma de posesión de estas nuevas autoridades. La transición se hace larga y lejos de favorecer a un balance detallado y a un pase ordenado de gestión, el resultado en este tiempo pareciera ser a la inversa. Los reclamos de los vecinos se multiplican y señalan a la actual gestión por falta de respuestas. Desde deficiencia en la recolección de la basura reconocida por las propias autoridades municipales hasta enormes baches con tamaños de pileta en algunos barrios, las quejas se hacen sentir cada vez con más fuerza. Los caños que se rompen y dejan a media ciudad sin agua ya son noticia habitual y hubo barrios donde se pudo ver a los vecinos mismos recolectando los residuos. ¿Puede una larga transición desorganizar a una gestión en funciones o se trata simplemente de desidia? Por otra parte, ¿qué acciones puede comenzar a implementar un intendente electo en medio de estas urgencias más allá de los tiempos constitucionales para hacerse cargo del Ejecutivo? ¿Prevé algo la ley al respecto? Lo cierto es que más allá de las oposiciones políticas y de los tiempos que marca la ley electoral, los vecinos de Paraná reclaman hoy respuestas ante un sinfín de reclamos. ¿Quién responde en tiempos de transición? Gente, mándennos sus mensajitos con cuáles son los reclamos principales que están haciendo en cada uno de los barrios. Ya estamos recibiendo muchos, vamos a leerlos en un rato. David, bueno, vos sos actual concejal y reelecto además. Así es. Una de las preguntas que hacía el informe era, ¿una transición larga puede desorganizar una gestión en funciones o simplemente se trata de desidia y no debería por qué afectarla? No, lo que sufren los vecinos de Paraná, lo que sufrimos todo hoy por hoy, es la consecuencia de estos 3 años y 9 meses de gestión de Sergio Barisco y de la Alianza Cambiemos, que han tenido un sinfín de desmanejos, sobre todo en las finanzas públicas, que han llevado a que estemos en la situación de hoy, que lo que se sufre es prácticamente por falta de recursos para poder arreglar los vehículos que llevan adelante la recolección de residuos. ¿La falta de recursos qué es lo que más afecta, por ejemplo? Bueno, nosotros en junio de este año denunciábamos que la partida 2000, que es por la cual se compran todos los insumos o las herramientas por las cuales se lleva adelante las actividades municipales, ya sea desde una resma de papel hasta la provisión de combustible, a junio estaba liquidada en un 85%, es decir, a junio lo denunciamos y era a abril, 4 meses de este año ya se habían liquidado casi la totalidad del dinero que tenían estipulado para todo el año y indefectiblemente esto trae como consecuencia lo que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Pero por qué pasó eso? ¿Por qué pensás que pasó eso? Sin dudas, porque en el medio hubo una campaña electoral donde el intendente anunció e inició un sinfín de frentes de obra que no tenían su correlato presupuestario y que las inició producto de promesas de campaña, como así también un ingreso masivo de agentes de personal y sin duda el festival de recategorización y designaciones que impacta fuertemente en las arcas municipales, que hoy, para poder mantener eso, han suprimido todos los gastos y están manteniendo así la municipalidad, intentando llegar para poder mantener eso, que perdón, para decirlo bien, pagar los sueldos, tener los gastos mínimos, como para poder llegar al 10 de diciembre a entregar. Suprimieron, por ejemplo, el funcionamiento de servicios como recolectar correctamente, al menos. Primero pararon todas las obras que hay en el ejido municipal, pararon todo y sin duda están privilegiando los recursos para el pago de sueldos. Y ahora, ¿y cuál es el rol? ¿Te puedo dar números oficiales que tiene el equipo económico del contador Val?
porque como la transición no se está haciendo normal, porque no hay el pase de información como debería ser, además encima el intendente tuvo este incidente que lo alejó un poco de su despacho, pero no hay una comisión creada para dar la información necesaria al nuevo intendente. Para que sea ordenado. Claro, pero bueno, hoy por lo menos el equipo económico tiene hoy... de Val. De Val, exactamente. Sí. Que la gestión de Barico, como bien decía David Cáceres, tiene una deuda consolidada y flotante de 1.200 millones de pesos. Sí. 1.200 millones de pesos. Esa es la información que tiene el equipo de oficial, pero que puede seguir creciendo porque la parte flotante, con esas obras que están paralizadas, en algún momento las van a tratar de cobrar las empresas y alguien las va a tener que pagar, o sea, el próximo intendente. Por sueldos por mes se abona en la municipalidad 320 millones de pesos para los trabajadores de la administración municipal. Y al mes de octubre ellos tienen la información de que le faltan 72 millones de pesos para llegar a esos 320 millones. O sea que puede haber problemas para abonar los sueldos ahora. En noviembre. En noviembre, exactamente. Hay 7.200 empleados que forman parte de la planta del personal. Y como bien indicaba también David, 1.035 contratados de marzo a junio. 1.035 contratados que tienen contratos de obra o de servicios y que están ahí. Veremos cuál va a ser la resolución que tome el próximo intendente con esa gente. Esperemos que pasar la planta, ¿no? ¿Cómo? Porque de ninguna manera los trabajadores tienen que ser la variable de ajuste. De ninguna manera, si estamos en una ciudad que está colapsada, podemos decir que los problemas son los trabajadores. No, está bien. Cuando justamente lo que se necesita es gente para levantar la basura, para que se hagan las obras que se necesitan hacer en términos de para tener el agua potable que necesitamos. Y más allá que, por ejemplo, no se pueda justificar la contratación de algunas personas, porque Val estuvo acá en el programa y dijo, cuando le preguntamos sobre los contratos pero es que de eso este se año resuelve electoral, de una manera muy fácil, digamos, ¿cómo? Que es con agilizando la forma en que se ingresa a la municipalidad, digamos, o sea, puede ser por concurso, que debería ser lo que debería pasar, digamos, pero no pasa. Y esto no es que no pasa porque porque lo estamos inventando a la izquierda, digamos, no pasa porque hay una decisión política de que no pase y porque los trabajadores siempre están atados a las gestiones, digamos, y acá estamos hablando veníamos hablando de la pobreza. ¿Por qué no dicen cuánto sale cada uno, cuánto cobra cada contratado, digamos? ¿Por qué no dicen cuánto es el salario del trabajador municipal, digamos, no? Yo creo que si estamos en una situación de emergencia ahí nos pueden tal, escribir, todos los trabajadores municipales que nos estén viendo del otro lado, nos pueden mandar, para contarnos realmente en sus mensajes cuánto es lo que están cobrando. Están también luchando los trabajadores municipales para que se regularice esa situación, porque las recategorizaciones no son el problema. Pero ¿no ves que pueda mira, si hay algún salario que es el problema, que los concejales que mañana se reúnen y tienen cosas, propongan bajarse los salarios. Los concejales. El Consejo Deliberante, todos los asesores, el intendente. De todas maneras, nadie... No sé que solucionaríamos de esa forma, pero a ver, me parece que lo que nadie está proponiendo que los trabajadores sean la variable de ajuste de ningún tipo, pero acá lo que estamos hablando son de actos administrativos que nada tenían que se coincidían con la normativa vigente. Las contrataciones, decís vos. Contrataciones tanto de personal como de designaciones de cargos, como la cuestión también del inicio de obras públicas que no tenían ninguna partida presupuestaria que las respalde. Estos son actos administrativos que pueden ser declarados nulos o hasta incluso más declarados lesivos para la administración municipal e ir por esos fondos que fueron un perjuicio para la administración pública. O sea, yo me acuerdo de una cosa que nos pasó a todos acá en el programa, digamos. Cuando vino Barisco, ¿te acordás que vino Barisco y vinieron todos los candidatos y demás? Sí. Nosotros le preguntamos por el desfinanciamiento, se lo preguntamos y él dijo, la municipalidad por si la municipalidad estaba desfinanciada o algo por el estilo, digamos, porque se hablaba eso de campaña. Y él dijo, la municipalidad tiene 800 millones guardados. ¿Guardados qué? Guardados. Se ve que lo han gastado, Alejandro. Bueno, por eso te pregunto. Por eso te pregunto. El equipo económico de ¿Cómo puede ser? Lo que pasa es que era incomprobable también. Por eso, hay una realidad. Lo que sí es cierto. ¿Cómo puede ser? Es que lo que se tiene en un plazo fijo en dólares es el dinero de un empréstito que se tomó por vía provincia, que es para el financiamiento de algunas obras que siguen en marcha y que son las únicas que tienen financiamiento asegurado, que son las obras, por ejemplo, del Hospital Arturo Illia, la peatonal no. El Arturo Illia, Miguel David, la unificación de Miguel David, calle Garrigó, todas esas obras
van a continuar porque tienen los fondos específicos que tienen esa finalidad específica que si no estuvieran en ese marco legal seguramente ya se lo hubieran quemado como se quemaron todas las cuentas corrientes. David, yo quería saber, David, esto que vos decías de que se gastó toda la plata, el presupuesto antes, de que están nombrando gente, recategorizando. No, ¿ustedes no tienen una manera de controlar o de ver qué está pasando? Lamentablemente el intendente tiene las facultades para hacer este tipo de cuestiones que le fueron concedidas cuando se aprobó el presupuesto, como las tuvo en todos estos años, que le dan estas funciones especiales como para poder redeterminar partidas, como para poder hacer este tipo de cuestiones, y en eso lamentablemente tiene las facultades. Lo que yo cuestiono es que muchos de estos actos administrativos no se hicieron bajo las normativas vigentes que pueden ser declarados nulos. La realidad marca, Lalo, que la gestión de Barisco recibió de parte de la profesora Osuna un superávit que le permitió arrancar bastante bien y la va a entregar, según el equipo económico de Val, con un déficit triplicado. Triplicado. Entre una gestión con 5.200 trabajadores, entre obra, contratos de obra, servicio y planta, y después había creo que 200 o 300 de monotributistas. Una cosa... Hoy tenemos 7.200, recordemos, 7.200 más 1.035 contratados. Sigue siendo un caos, digamos. Entonces lo que ahí justamente hay que hacer, digamos, es no atacar a los trabajadores, sino ver los problemas que son estructurales. Y en relación a si el intendente o el Consejo Deliberante puede hacer algo, digamos, yo quiero dejar clara una cosa. La ciudad de Paraná, como el resto de las ciudades de Entre Ríos, ¿no? Desde el 2008 están incumpliendo la Constitución, porque la constituyente se tendría que haber hecho. Se podría haber llamado una asamblea constituyente para establecer la carta orgánica de la municipalidad, algo que no está, ni acá ni en ningún lado. Y esas cosas que hoy se denuncian, en la carta orgánica se pueden establecer. Hubiesen estado establecidas. Como control hacia el intendente. Ya que Nadia se acordó de la Constitución, quiero recordar que allí también está previsto desde el 2008 para la provincia y para los municipios que dicten sus cartas orgánicas, el ingreso por concurso al Estado. Claro. Bien, gracias. Ni en la provincia. Bien, gracias. Mientras tanto, ¿qué pasa? Hay montones, miles y miles de trabajadores que son rehén de quien los emplea y mientras no pase a planta no pasa nada. Es cierto. Gente, son muchísimos los mensajes que estamos recibiendo de ustedes. Recuerden que si no los podemos leer a todos acá, si tu mensaje no entró y no pudo ser debatido, en el programa lo vas a encontrar en el 11.com, en la página. Hola, excelente el programa. Quiero hacer una acotación sobre el tema que no me parece menor. He sabido que no hay trabajo y está todo muy caro, pero de igual manera vender droga a veces para muchos resulta no la única, sino la salida más fácil. Creo que se ha terminado mucho con la cultura del trabajo, con el esfuerzo, y a veces eso resulta estar más al alcance de la mano. No lo justifico, simplemente estoy tratando de describir lo que pasa en algunos casos, no en todos, nos dice María Delia. Hola, buenas noches. Sin quitarle mérito a la mala gestión del actual intendente, creo que el que viene también deja mucho que desear. A esta altura, en vez de estar mirando, programando, reuniéndose, debería estar con los pantalones largos tratando de comprometerse y ver cómo va a ir solucionando todos estos problemas que, por cierto, no son nuevos, nos dice María Angélica. Hola, buenas noches. Me da mucha bronca que la gente diga que vende droga porque no tiene trabajo o que no tiene para comer. Eso es mentira. Yo he pasado muchas necesidades y jamás se me pasaría eso por la cabeza. Soy Mari. Buenas noches, soy Miguel. Todos los políticos que hablan de los pobres, ¿por qué no empiezan por bajarse un 20% los sueldos? Dicen que no sirve, claro que sirve. Es un gesto y, como me enseñaba mi abuela, el ejemplo muchas veces logra más que cualquier teoría. Hola, buenas noches. Mientras tengamos funcionarios judiciales que cobran y se aumentan sueldos en plena crisis, esto va a continuar. No puede ser que algunos ganen tantos y otros tan poco, nos dice Antonio. Hola, buenas noches. Me gustaría que se eleve la discusión. El diagnóstico todos los conocemos. No me relaten las noticias que todo el día veo por el noticiero. Traten de hablar de las posibles soluciones. Claro. Si es que las tienen, creo que se aprovecha mucho esta época de campaña para solamente tirar diagnósticos, tirar malos números, tirarle tierra al que está y
cuando asumen terminan haciendo lo mismo o nada, nos dice Mauro. Hola, buenas noches, mi nombre es José, vivo en barrio Florida. En mi barrio hay promedio un dealer de los que venden droga por cuadra. Y eso que mi barrio no es una villa, los he censado, estoy seguro de eso. Barrio Florida, por si la policía no sabe, está en la zona del Mate hacia Fraternidad y de Ramírez hacia 3 de febrero. Hola, buenas noches. Estaría bueno saber qué está haciendo el intendente y los concejales que fueron elegidos. Creo que mucha reunión y poca acción. Soy Jesús de Paraná. Bueno, a ver, respecto de la acción, ¿qué puede hacer un intendente electo? Tiene que meterse a la patada, la municipalidad va Pero nada, por ejemplo, en cuanto a la ley, por ejemplo, ¿hay algo que un político electo pueda El intendente exigir? electo es electo, no es intendente. No tiene ninguna potestad de nada. No. Cero. Será intendente Cero. a partir del 10 de diciembre. Igual que lo que se encuentre, tiene que y ahí gobernar. verá, sí. Igual esto ya lo habíamos charlado acá en el programa anterior, me parece, que creo que es el momento, ya que tenemos un concejal acá, es el momento de que de verdad Paraná se dé una política de transparencia de sus números. Eso va a facilitar cualquier tipo de transición. ¿Cómo sería, por ejemplo? ¿Cuál es la mejor Tener medida? online todo, Online. todo, absolutamente todo. Ofrecerla online. ¿Cuántos empleados hay? ¿Cuánto gana cada uno? ¿Quiénes son los proveedores del Estado? ¿Cuánta plata? Todo online. Eso es transparencia sin duda, pero facilita Eso el control es transparencia por parte activa. Y digo, Hay otra forma que es la transparencia pasiva, que es si a alguien se le ocurre preguntar, yo te contesto cuando tengo ganas. Bien. ¿Okay? Eso es otra cosa. Claro. Pero transparencia activa es yo muestro todo. Y hoy por hoy con la tecnología es muy fácil hacerlo. Y imagino que además debe estar el gasto actualizado, porque muestro algo y yo no sé qué actualización tiene eso que estoy viendo. Eso es diario. Tiene que ser... Todos los días se tiene que actualizar la información. Vamos a preguntarle también a David, perdón, porque tenemos primero, acá qué es lo que pensás de eso. Hacer también primero que esa información debería ser pública y existía en la página de la municipalidad, en la gestión anterior, un ítem de transparencia donde había mucha de esta información. De hecho, el HCD tiene una página donde el Consejo, pero lo traduzco por el Consejo Deliberante tiene una página donde se pueden ver los nombres de los contratados que tiene el Consejo, en qué gasta su dinero, hasta tiene las pautas publicitarias con las facturas digitalizadas, o sea que esta información es pública y debería estar al alcance de todo ciudadano de manera fácil. Esta gestión ha limitado esa información y ha limitado transparentar esos números. En ese sentido me parece que las normativas y las ordenanzas y las leyes están para cumplirse y mucho ha dejado que desear la gestión de Sergio Barisco en ese sentido. Después está la transición en sí. La gestión venidera ha intentado acceder a información para empezar a planificar con qué se va a encontrar, ha intentado tener vínculos más activos. ¿Y qué resultados tuvo? Porque... Ninguno. Ocultamiento de la información, entrega de información a destiempo y parcializada, cosa que uno no permite tener un pantallazo de toda la administración, así que así es difícil. Y sin embargo, en el Consejo Deliberante vemos cómo la viceintendente actual y la entrante han tenido distintas reuniones donde Andrea Sof, que va a ser la viceintendenta de Adán Val, ha podido acceder a la información, a las oficinas públicas, ver con qué se va a encontrar, trabajar articuladamente, así que no hay, en definitiva, voluntad política de que eso sea una transición ordenada y mancomunada. Entre los concejales, por ejemplo, ¿hubo alguna reunión? ¿Serviría de algo? ¿Se usa tener reuniones entre los concejales electos y los actuales para también ofrecer la transparencia de las cuentas y demás? No, porque en realidad nosotros no tenemos ese tipo de información. De hecho, nosotros para hacer nuestro trabajo hemos tenido mucha imposibilidad de accederla para hacerlo, producto gracias a la buena voluntad de muchos empleados de carrera que van sustrayendo información y derivándola hacia nosotros para que podamos hacer este trabajo de contralor que es nuestro deber. Pero, y nuestra a ver, David, obligación, porque lo que estás diciendo es muy importante. David está diciendo que no, como vos sos concejal en funciones, no podés tener la información, no vos, todos los concejales actualmente y del bloque que sean, de la gestión, y la tienen que tener por empleados ya de años, de planta. Que son responsables y ven que esta cuestión es caótica y que lleva... Que les ofrecen extraoficialmente la información, porque no es... Pero digamos, pero funcionar así... Pero eso pasa desde el 83. Eso, bueno, no pasa en el ámbito del Consejo Deliberante. Esto ha pasado. Una cosa que me parece importante aclarar. Son dos poderes diferentes. El Consejo Deliberante es el poder legislativo y el Ejecutivo
Digo porque por ahí se puede malinterpretar a partir de alguna cosa que digamos, como que el Consejo Deliberante tiene que manejar todo lo del Ejecutivo. Pero hay una dependencia del poder Ejecutivo sobre el tema de los pagos, por ejemplo. Dependen que el intendente les autorice los pagos mínimos al Consejo Deliberante. Pero tiene que haber una relación. Nosotros tenemos la potestad de pedir informes, cosas que nunca han sido respuestos. Somos quienes votamos la ordenanza del presupuesto, que es la que rige todos los gastos de la administración. Tenemos el deber de ejercer un rol de contralor con el Ejecutivo, cosa que hemos visto imposibilitado de hacer porque no hemos podido acceder a información. Pero cuando decís no hemos podido acceder, ustedes la solicitan y no tienen ninguna respuesta. Tienen respuesta, pero es negativa. Pedimos por los medios que tenemos institucionales, ya sea los pedidos de informes, ya sea ¿No hay respuesta o la respuesta es negativa? Después de 2 años llegaron algunas respuestas que han sido muy escuetas y que no han respondido las preguntas, y después hemos tenido el silencio de la administración. De hecho, una cosa que grafica la relación, en 3 años y 9 meses jamás hemos tenido como oposición una reunión con el intendente para diagramar una agenda común. Y en estado de crisis como vemos actualmente, donde se puede ver al gobernador y todo su gabinete tratando de ver cuáles van a ser los gastos específicos que se van a hacer en momentos de crisis con el cheque de la crisis. En la municipalidad no se ve, y la consecuencia es la que sufren los vecinos. Es que si esto es así como dice, no es que estoy desconfiando de tu palabra, pero digo, planteado así como lo cuenta David Cáceres, ¿cómo podemos pretender que entonces haya una transición transparente si ni siquiera en la función misma? Pero el problema es que vos dentro del municipio tenés todo un cuerpo, un músculo que funciona, que es el trabajador de carrera del municipio. Hay muchos que se ponen la camiseta y tienen mucho orgullo de saberse quienes motorizan y hacen funcionar al municipio, porque saben dónde llega y dónde se necesita su servicio. Sí. El problema es que en este momento hay como un haber largado el volante por parte de los funcionarios, que es lo que me dicen, y es lo que uno ve cuando recorre los barrios, que hace que no tengan las herramientas, no tengan recursos. Que haya una especie de anarquía. Lo que decía David, no, porque están cuidando para pagar los sueldos. Sí, tenés los sueldos, pero también tenés el cloro. Si no se paga el cloro, no tenemos agua potable en la ciudad. Seguro. También tenés algunas cuplas para arreglar un caño. También necesitas el gasoil para hacer... digamos, ¿no? Savioni puso como una de las explicaciones de por qué no andaban los camiones. ¿Por qué no? Porque los repuestos ahora cuestan en dólares y no llegamos a comprarlos. Los repuestos de los camiones de recolección de basura. Además de que hay gente que sí estaría en condiciones, que en todas las transiciones lo hace, hay como por un lado, acogotamiento de recursos, y por el otro lado... Es decir, que acá no estamos hablando de la transición, evidentemente acá, porque no tiene nada que ver, no importa que sea larga, que sea corta, acá se llegó a un ahogamiento de las cuentas. La ciudad es muy triste también cuando vos dabas que es real el número, y no lo dudo. La información que maneja la gente digo, porque económico de uno sabe que del otro lado está escuchando el empleado seguramente municipal que tiene que preocuparse de si va a cobrar todo completo o no el sueldo en noviembre, ¿no? Es como, pero digamos, no, es un tema simplemente económico porque está atravesando la ciudad. Lo que decíamos la semana pasada, siempre es beneficioso que los periodos sean más cortos, ¿no? Me parece a mí. Eso no quita que me parece que está faltando una práctica de diálogo que es evidente, ¿no? Es evidente. Y que, como están diciendo acá, la gente es la que lo sufre. Sí. Pero esa práctica de diálogo no se da porque... Me parece que se legitima un gobierno cuando pierde una elección y pasa tanto tiempo también en la deslegitimación natural, diría yo casi. Y no le conviene no sé, a lo mejor esto es hasta de ignorancia política, pero digo, si yo perdí las elecciones y me quedan 6 meses por delante y se me va a desbandar todo y se me va de las manos, yo hasta preferiría abrir un diálogo con la parte que va a venir, porque yo particularmente no quisiera dejar una ciudad como está actualmente. Yo caracterizaría, primero quiero decir algunas cosas. Las transiciones en Paraná han sido muy complicadas en relación a la de cualquier otro distrito, estado, municipio. Siempre, sea en el marco de la interna peronista, sea desde el pase de algún dirigente de apellido Barisco al peronismo y así. Siempre ha sido difícil. Me parece que la situación se plantea, me parece que no podemos resignarnos a modificar los cronogramas electorales o ponernos fechas para votar
porque la dirigencia política no puede sentarse y resolver una transición. Me parece que no es, digamos, la solución. No es la solución, definitivamente no podemos acortarla, eliminar las PASO, acortar las elecciones y los cronogramas porque la dirigencia política no lo resuelve, me parece. Y además me parece que no podemos quitar de contexto la situación de Sergio Barisco, porque eso está muy presente, digamos, es un intendente que está, bueno, ahora le dieron el alta después de un ataque como el que sufrió. Pero además, durante buena parte de su gestión, Sergio Barisco fue noticia por la causa judicial y eso está presente también. Está presente en el modo en que se ejerce el poder, está presente en el modo en que se organiza el ejército de municipales que están en diferentes áreas con una ciudad descomunal que está absolutamente desbordada. Yo creo que también hay como una situación de anarquía o de, dejar el volante. Me parece que hay una situación así que lo último que está en la cabeza de la dirigencia política es resolver esta transición. Es como que, ¿y el resto qué hacemos los paranaenses? Decimos, que llegue diciembre, qué sé yo, veremos. Tomando lo que decía Nadia, con 7.200 trabajadores, no quiero ser grosero, pero Paraná tendría que brillar. Con 7.200 trabajadores. Condiciones dignas de trabajo. Claro, primero hay que darle, por supuesto. Si anduvieran los camiones. Claro. Por eso digo, municipio más chico, con menos personal, Villa Libertador, San Martín, Crespo, no sé, yo no recuerdo comparar con Crespo. Bueno, ¿ustedes recordarán a Paraná alguna vez limpia? No, pero igual. ¿No la recuerdan limpia? Ahora, en los barrios. Hace 4 años veíamos con asombro como los camiones con brazos automáticos cargaban contenedores. Yo a veces cuando lo vi por primera vez me quedé hipnotizado viendo, pero eso hace 5 o 6 años que existe. Bueno, 5 o 6 años después mire lo que tenemos. Estos mismos camiones no funcionan, están rotos. Hay un proceso crónico en Paraná de que las gestiones... No, pero se avanzó mucho en los años anteriores. Es cierto. Terminan mal, decís vos, Javier. Por eso la gente no les ha votado la reelección. Porque nunca. Les ha castigado porque las gestiones no han sido buenas. No, de todas esta fue Luis tiene razón en algo que no hay que sacar de contexto, la situación de Sergio Barisco y también como alguien tiene que marcar con el ejemplo la forma de conducir, qué le puede exigir a un empleado municipal, un intendente que se cuelga de la luz, que está inmerso en causas judiciales, que poco se lo ve en la municipalidad. Tuvimos 2 meses sin intendente. Poco se lo ve en la municipalidad, ¿por qué? Bueno, yo tengo mi oficina frente a la de él y no es una situación que se lo vea recurrentemente en la municipalidad. Más allá de esta... Tuvimos 2 meses... No estás hablando, David, por supuesto, de esta situación. No por esta situación. Claro, obviamente. Por cuestiones de salud de él ha estado meses enteros la municipalidad acéfala en cuanto a la ejecución del porque además, y respecto al gabinete, ha sido un gabinete pobre respecto de otras gestiones de Sergio Barisco y de su padre, digamos, me parece que no hay funcionarios que te atiendan cotidianamente, Roberto Savioni. ¿Quién atiende la transición? Roberto Savioni. Sí, es cierto. Digámoslo. Y es obvio que un hombre solo no puede con toda una ciudad. Claro, es un gabinete muy pobre respecto de asumir responsabilidades, de gestionar, de ejecutar políticas. Y ahora, ¿cuál es? Adán Bal tiene claro el escenario que tiene que enfrentar cuando... No lo tiene claro. ¿No? ¿O sí? No, ni siquiera en el listado de proveedores para saber cuál es esa deuda flotante. El día de diciembre van a caer mucho con la libretita del almacenero a decirme me deben tal cosa. Que con la deuda actualizada. Eso es lo más grave, que estos 1.200 millones hoy no saben cuánto se puede transformar el 10 de diciembre. Nadia, ¿vos ves que una de las medidas de Adán Bal sea reducir no por supuesto la gente que está en planta, pero sí los contratos? No, yo creo que sería tremendo, digamos, y seríamos los primeros en movilizarnos en contra de eso, ¿no? Porque me parece que no tiene que pasar por ahí. La discusión de cuál es el problema del municipio nunca puede pasar por los trabajadores, menos en un contexto de crisis como en la que estamos, digamos. A esos trabajadores habría que pasarlo a planta y darle un salario como corresponde y aumentar, digamos, las condiciones de trabajo, que es la que nos tienen. O sea, cuando uno va y mira cómo tiene que meterse adentro de una cloaca un empleado municipal, es tremendo, digamos. O sea, no tiene ninguna de las condiciones de higiene garantizadas para que pueda hacer su trabajo, digamos. Lo que Bal tendría que hacer en todo caso es, como te decía hoy, plantear la discusión de cómo se toman las decisiones en la municipalidad, porque acá lo que nosotros tenemos que defender es el derecho a una ciudad que nos ha sido arrebatada, y fue arrebatada por políticos de las castas que no discuten cómo se toman las decisiones. O sea, mientras no haya una carta orgánica que determine estas cuestiones que estamos discutiendo. A ver, y la ciudad de Paraná está creciendo descomunalmente, es que no eso es cierto. Planificación urbana. Pero cuando estuvo el intendente Sergio Barisco, una de las veces que estuvo acá, habló que dijo que los impuestos de la ciudad de Paraná son uno de los más baratos del país. No sé si lo recuerdan.
¿Es subir los impuestos una de las formas de arreglar las cuentas de la municipalidad? Es que no es a cualquier persona, no es subir el impuesto inmobiliario a la persona que tiene una casa solamente y es vivienda de familia. Es subir el impuesto inmobiliario a los barrios privados que se están haciendo incluso cuando hay una ordenanza que los prohíbe. Digamos, es subir el impuesto inmobiliario a los fideicomisos que se están haciendo, a los edificios, y es pensar la ciudad, porque el problema central, y por eso es estructural, es que ningún gobierno, el famoso planeamiento, claro, planificó la ciudad. No hay planificación. Sí, bueno, ahí diciendo, el Banco Interamericano para el Desarrollo, en gestiones anteriores, se hizo una proyección de la ciudad hacia dónde debería crecer para optimizar los recursos. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un organismo internacional, que lo que pretende es la regulación inmobiliaria. Sería bueno que le den la oportunidad de una vez a la izquierda de gobernar, cosas después lo podemos evaluar, porque ellos quieren pasar a todo el mundo a planta, pero no te dicen cómo. Sí, te lo dije, es muy fácil. Bueno, así fue como la gente creyó en Macri de pobreza cero, así fue como la gente primero atacando los privilegios de los políticos y bajándote el salario vos. Segundo, habla en serio, Nadia, vos sabés que eso es hablemos de cosas claras. Minuto. Suena muy demagógico, no le faltes el respeto a la política. Vos sabés que eso son centavos en el presupuesto municipal. Critican de la política y hacen políticos. Yo te voy a contar una cosa. En el año 2015... A ver, minuto. Vamos de uno que tenemos un minuto literal, gente. Sí, como dijo Javier, Barisco recibió la municipalidad equilibrada, ¿no? Confirmado por el Tribunal de Cuentas. Además de eso, en el 2015, fines de 2015, la Corte Suprema de Justicia restituye ese 15% que había sido detraído en el pacto fiscal de 2015, de 91. Así como la provincia recibe 15% más de coparticipación, también lo recibe la municipalidad. No tiene por qué aumentar los impuestos. Está bien. No, lo pregunto porque digo, estamos ante una situación de crisis económica. No, una idea. Aumentaron mucho los impuestos. No, básicamente. La provincia y la municipalidad no sé si lo han sentido. Lo primero que se le ocurre a Macrista es aumentamos los impuestos. Hay una realidad no, pero porque Barisco lo dijo acá en vivo, dijo, son uno de los impuestos más bajos del país, y para mí dejó abierta la puerta como a... que nadie tuvo en la ciudad de Paraná. Está bien. Sí, Ana, perdón. No, que hay una realidad que la evaluación, no digo que haya que aumentar nada, está pero... A ver. Ana Liga Varela. Tiene que ir a dormir tranquila. Los impuestos, pero Ana Liga Varela, asesora. No digo nada. La evaluación no estaría dando. La evaluación de la municipalidad está por debajo de la evaluación de la provincia. No estoy diciendo con esto que sea más barato o que sea más caro. Estoy diciendo otra cosa. Está bien, bueno. No, pero es que esto es fundamental porque después hay emprendimientos privados que ocupan un montón de terreno, que además van ganando terreno sobre, por ejemplo, la costa del río, que es ilegal, digamos, y que no pagan nada de impuestos. Y entonces vos te enfrentás de repente con el impuesto municipal más el impuesto provincial y sos un trabajador y tu salario no te alcanza para pagar esos impuestos y después preguntan por qué no se recauda, digamos, bueno, de hecho, también hay gente que no puede pagarlo. Hay muchos mensajes que van en ese sentido también. Leemos el último mensajito antes de despedirnos. Hay una empleada municipal que les pedíamos que nos cuenten cuánto cobran. Este caso María, con 28 años de antigüedad, en mano cobro 20.000 pesos. Pago alquiler y, como se imaginarán, como lo que puedo. ¿Con cuántos? Perdón, 28 años, ¿no? Con 28 años, 28 años. Claro. Debe ser una categoría más baja igualmente. ¿Hay categorías más altas? Sí. Igual, pero cobran mucho mejor. Pero no puede igual con 28 igual que la canasta familiar. Digamos, no puede tener un trabajo estable y ganar menos que la canasta familiar. No, absolutamente, claro. Gente, perdón. Hay pocas cosas para rescatar de la gestión de Barisco, pero yo quiero rescatar lo único que ha sido un lugar para que todas las voces puedan ser escuchadas, para que haya ese diálogo que tanto pregonamos, y creo que fue la radio municipal, y en eso Jorge tiene mucho que ver, porque allí no se le ha censurado la palabra mucho. Estás hablando acá del compañero de Jorge y muchos de la oposición que hemos sido muy críticos hemos salido y hemos podido dar nuestra opinión, y creo que ese es el camino donde todos podamos sentarnos y discutir y charlar este tipo de cuestiones. Hay que recibir los elogios también, Jorge. Gracias bien para todo el personal de la radio, sin duda. Bueno, muy bien. Gente, no tenemos más tiempo. Gracias por estar del otro lado, por la cantidad de mensajes que nos envían. Mañana nos volvemos a encontrar a las 21:30 con un tema muy importante. Vamos a hablar de la realidad de la salud mental en el país, pero especialmente en nuestra provincia. Un tema del que no se habla habitualmente en la televisión, pero que es muy importante debatir y conocer de cerca, con invitados muy especiales. No se pierdan el programa de mañana. Gracias a Mike Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15. Y a todos, por venir. Gracias. Nos vemos mañana.